Muy bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días. Soy su servidor, el ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Promtel, y en nombre del organismo y de EFTS Group, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para desarrolladores, ISPs, operadores locales que amablemente nos va a impartir y a compartir información el maestro Enrique González, quien es experto en eh, telecomunicaciones, en el área, en la industria de telecomunicaciones y que nos va a presentar una información que nos, que nos va a ayudar mucho en la identificación de los sitios donde más requerimientos hay de servicios en el país. Y agradecemos mucho, Enrique, tu participación y la aportación de información que nos vas a compartir. Y a todos nuestros asistentes, agradecerles por el tiempo y el espacio que nos comparten al participar en el taller y solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que podamos tener un ambiente lo más limpio y transparente posible, tengamos una buena presentación y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, así como las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener al tema para que el maestro Enrique nos pueda apoyar con las respuestas y con las aclaraciones. Esto podemos hacerlo en el transcurso de la sesión. Si nos apoyan anotando sus preguntas en el chat, podremos irlas respondiendo durante la sesión y al final de la presentación tendremos un espacio para preguntas, comentarios que hayan quedado por ahí pendientes, que nos apoyará el maestro Enrique González. Y bueno, pues no tomo más tiempo. Enrique, te cedo el micrófono. Adelante, que tengas un extraordinario taller. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a Promptel por la oportunidad y gracias a todos por su tiempo. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso de uso muy particular y algo que hemos estado analizando durante ya un tiempo, no solo para México, sino también para algunas regiones de América Latina. Y esto es cómo identificar aquellas ubicaciones donde se puede maximizar la localización de puntos de acceso gratuito de Internet. Lo hemos llamado la localización óptima y esto lo hacemos en FTS Group como parte de nuestros análisis de conectividad digital. Y en particular, les quiero comenzar hablando de la metodología que utilizamos, que la llamamos Datum, para poder dar resultado a este caso de uso. Sin más, comenzamos. El objetivo de nuestra metodología llamada Datum lo podemos sintetizar con estos tres puntos. Lo primero es poder tener una base geográfica homogénea que nos permita hacer análisis, comparaciones, agregación de información de múltiples fuentes, y esto es la creación de un hexagrid, que no es más que una partición digital de cualquier territorio, de cualquier terreno, del tamaño que sea y en cualquier parte prácticamente del mundo, utilizando una rejilla de hexágonos. Una vez que nosotros particionamos todo ese territorio, podemos integrar diferentes parámetros, diferentes variables e información, y poder identificar en cada unidad de análisis geográfica eh, qué está ocurriendo, más allá de qué es lo que hay, como escuelas, hospitales, centros de salud, etcétera, qué está ocurriendo en cada una de estas unidades básicas o celdas de análisis que utilizamos. ¿Para qué? Para que en el segundo punto que vemos aquí en esta lámina podamos hacer análisis, planificación, gestión, incluso de servicios e infraestructura de manera ágil, de manera precisa. Y finalmente,
podamos tomar decisiones basadas en datos. Nosotros le llamamos, como dice aquí nuestro eslogan, el poder de saber dónde. Nosotros lo que queremos es resolver casos de uso en particulares, en donde encontrar aquellos puntos donde se maximiza el uso o la implementación de puntos de acceso en Internet, pero puede ser también en donde existe una brecha digital, en donde hay deficiencia de calidad de los servicios de Internet, en donde hay un mercado muy competido, etcétera. Esto es nuestra metodología Datum, la hemos estado desarrollando en trabajos con diferentes actores que están relacionados con la conectividad digital en América Latina. Ahora vamos a hablar muy en particular de qué es instalar puntos de acceso a Internet gratuito. Con base en nuestra experiencia hemos identificado tres razones principales. La primera y más sobresaliente tiene que ver con reducir la brecha de asequibilidad. Como sabemos, existen diferentes tipos de brechas para el acceso a Internet. Una de ellas, la más generalizada, el entendimiento en nuestras regiones suburbanas y rurales, es la falta de Internet. Esta es una, pero también tenemos una brecha muy pronunciada sobre temas de asequibilidad. ¿Y a qué se refiere en particular? A todas aquellas comunidades, no me refiero a comunidades en términos geográficos, sino aquella población que se encuentra en cualquier parte del país que tiene dificultades por costos excesivos de acuerdo a sus ingresos y no pueden adquirir, no pueden eh, no pueden, perdón, comprar un servicio de Internet o lo hacen de manera muy limitada. Esta es la primera razón por la cual es importante implementar puntos de acceso a Internet. El segundo es un servicio temporal. ¿A qué nos referimos con esto? Una conectividad inmediata para situaciones muy puntuales, mejorando experiencia y usabilidad. Sí, cuando, por ejemplo, muchas personas que tienen problema de roaming no tienen un problema de asequibilidad, pero a un visitante, un turista en algunos puntos de la ciudad, en algunos puntos turísticos, eh, por alguna razón tiene problemas de roaming y requiere puntualmente de un servicio muy temporal. Otro servicio temporal es cuando alguien que de pronto se queda sin acceso a Internet porque consumió en su totalidad, por ejemplo, su paquete de datos. Entonces, ahí es una oportunidad para que pueda conectarse de manera segura a un punto de acceso público de Internet. Y el tercero, que ya tiene un efecto más social también en términos educativos, gubernamentales y comunicación en lugares muy estratégicos, que esto es la inclusión digital. La inclusión digital, pero visto desde eh, prácticas para poder hacer eh, un, un acceso o un uso de alguna aplicación en particular, un trámite, etcétera. Esto es lo que en general hemos visto como las razones más comunes para instalar puntos de acceso a Internet. Ahora, ese es el porqué. Pasemos al tema que nos ocupa el día de hoy, que es en dónde instalar puntos de Internet gratuito. Si tenemos del lado izquierdo en su pantalla las tres razones principales, veamos la equivalencia del lado derecho de en dónde instalarlo. Y concluimos con esto. Realmente es donde se encuentra la gente que tiene las características del lado izquierdo en cualquier día y hora de la semana. Es decir, prácticamente en donde la gente estudia, trabaja, transita, realiza trámites, ejercita, recreación, etcétera, donde tiene actividad humana. Ahí es donde se necesita el Internet. Y podemos ver un caso como el de la Ciudad de México, un caso extraordinario, un caso con muchos recursos, un caso donde prácticamente
Como pueden ver aquí, hay más de 34,000 puntos de acceso gratuito de Wi-Fi. Es información pública, bastante bien organizado en muchos lugares, con mayor densidad en algunas zonas de la Ciudad de México. Pero es un caso extraordinario no solo por el éxito que tuvo y que incluso ganó un premio a nivel internacional, lo digo también un caso extraordinario por términos de recursos. Aquí hay muchos recursos, aquí hay muchas posibilidades de poner esta gran cantidad de puntos por la concentración de personas, por la actividad económica, etcétera. Pero cuando nos vamos a municipios más alejados, no necesariamente una gran ciudad, pero también puede ser el caso de una ciudad mediana, grande, necesitamos enfocar nuestros recursos, que son limitados. No vamos a tener esta posibilidad de 34,000 puntos. O estábamos analizando los puntos de acceso a Internet en Nueva York, grandes ciudades, cómo es información pública y hay un gran número. Vamos a hablar de qué tenemos como herramientas y qué deberíamos de considerar para identificar los puntos en donde hay mayor posibilidad de un impacto social, mayores conexiones y un mayor beneficio para la sociedad. Y esto es analizando información a través de inteligencia y visualización geoespacial. Como decía al inicio, la metodología Datum lo que nos permite como fase inicial es subdividir todo el territorio en estas áreas básicas de análisis, que son hexágonos que pueden variar en su tamaño dependiendo del caso de uso. Pueden ir desde unos cuantos metros, desde el centroide a cualquiera de las caras del hexágono, hasta kilómetros, dependiendo de las zonas que se están analizando. Dicho sea de paso, estamos utilizando una tecnología que originalmente desarrolló Uber, que se llama H3 y que hoy día es open source, se puede utilizar de manera sin restricción, de manera abierta, para hacer análisis geoespaciales. Aprovechamos nosotros en FTS esta tecnología para subdividir el territorio y después comenzar a agregar información relevante, información valiosa para este caso de uso. Voy a mencionar aquí algunas. Es la población residente, que la tenemos identificada a nivel nacional con muy alta resolución. Es una base de datos creada en casa y que la hemos curado con información del censo 2020. Entonces podemos saber exactamente en dónde está la población residente. No necesariamente es el único factor para determinar en dónde poner un punto de acceso, ya que como dijimos, la gente que requiere de este servicio por temas de asequibilidad, por ejemplo, se mueve a diferentes lugares. Por eso es que analizamos también las unidades económicas. Esto nos dice en dónde puede desplazarse las personas para trabajar, por ejemplo, o para adquirir algún servicio. También incluimos en el análisis puntos de interés, como estaciones de transporte, museos, lugares turísticos, etcétera, donde se congrega información, personas en particular, con una movilidad, vamos a decir, una población itinerante en las unidades económicas, los puntos de interés, pero sobre todo tenemos una base de datos muy valiosa que se llama crowdsourcing o herramientas de colaboración masiva, que es información colectada directamente de los celulares para determinar posiciones y patrones de concentración o movilidad en un territorio determinado. Son volúmenes de información gigantescos que pudiéndolos analizar de manera ágil, de manera precisa, podemos identificar aquellos puntos en donde se concentra mucho la población en determinados momentos del día, en determinados días de la semana, etcétera. Posteriormente también es por supuesto relevante analizar en dónde se encuentra el servicio de conectividad. En este caso estamos hablando particularmente de la red de Altán, que es uno de los servicios que a través del gobierno federal y con la coordinación de Promptel se entrega en algunas zonas de nuestro país. Un gran número de puntos de acceso público de Internet son provistos a través de esta red. Y
la división política, organización territorial, estados, para poder simplemente hacer recortes en zonas particulares. Bien, ¿qué hacemos con esto? Eh, si la estrategia es maximizar el impacto, sobre todo social, de la ubicación de los puntos de acceso a Internet gratuito, porque como lo mencioné antes, es una cantidad limitada de recursos, hay que dar prioridades, se pueden imaginar a nivel nacional. Platicaba el fin de semana con un colega que está involucrado en este tipo de trabajo en México y habla de 25,000 a 30,000 puntos ya previamente identificados. Hay que dar prioridad, hay que dar certeza de la coordinación para la implementación de este tipo de soluciones. Y por ello es importante analizar dónde se requiere, quién lo requiere y poder entonces dar prioridades en zonas muy, muy específicas. Les voy a hablar en particular de lo que yo estoy destacando aquí como la concentración de personas. No quiere decir que no se utilicen los puntos de interés, los lugares incluso donde hay una brecha de conectividad, etcétera, pero me quiero enfocar particularmente en la concentración de personas, porque aquí voy a traer a colación algo bien recurrente en nuestros análisis. Nosotros, como pueden observar, analizamos una gran cantidad de datos. Antes el problema era conseguir información. Hoy creo que tenemos un tema de procesar enormes volúmenes de información. Pero por el otro lado también eh, estamos encontrando una implementación, cierta eh, resistencia en utilizar directamente los datos. Es una expresión muy común decir que hay que tomar decisiones basadas en datos, sí, pero cuando comenzamos a encontrar eh, algunas áreas en donde hay personas que la conocen a la perfección, encontramos una especie de batalla entre lo que le llamamos los datos y la experiencia, o la data y el feeling. Creo que ambos son complementarios. Es bien interesante que sabemos por una persona que tiene un conocimiento muy profundo de un área, eh, la validación de los datos que nos proporcionan fuentes neutrales, como decía, crowdsourcing, y si lo juntamos podemos tomar decisiones mucho más acertadas de en dónde poder enfocar recursos. Entonces, esta circunstancia, nosotros no lo vemos como una batalla, sino como un complemento entre la información de fuentes, múltiples fuentes neutrales, y la experiencia del personal en campo. Y por ello les voy a mostrar datos de concentración de personas. Vean, este es un screenshot directamente de la zona de Tlanepantla, Naucalpan y aquí es Atizapán, en el Estado de México. Como dijimos, la necesidad de estos puntos de acceso a Internet deberían de estar enfocados prácticamente en cualquier lugar donde se mueve la gente, porque tiene estas necesidades, muchos de ellos mientras transita o a donde va a trabajar, etcétera. Entonces, por eso es que estamos haciendo en este ejemplo ilustrativo una vista de una zona metropolitana y no necesariamente una zona rural. ¿Ok? Aquí tenemos un club de golf, pero vean, más acá comenzamos a tener zonas más suburbanas, aquí zonas muy urbanas, para que se den una idea. Por aquí tenemos Plaza Satélite, por eso lo ven en color mucho más intenso, es un mapa de calor de la densidad de mediciones de donde se tiene presencia de teléfonos celulares independientemente del operador. Son todos los operadores conjuntos. Como ven, son datos de crowdsourcing, son datos provistos, en este caso, por la empresa UCLA, y con ello tenemos una radiografía de la concentración de personas con un periodo de tiempo de 12 meses. Vean, hay campos abiertos, aquí hay glorietas, podemos ver en dónde hay intersecciones con mayor o menor tráfico. Insisto, es una radiografía de en dónde está la concentración de las personas.
pero esto es un volumen gigantesco. Estamos hablando de alrededor, en este pequeño segmento, porque es muy pequeño comparado con todo el país, de alrededor entre 15 y 18 millones de mediciones. Algo que no se puede hacer un manejo sencillo. Por lo tanto, la metodología Datum es crear estratificaciones, crear agrupaciones, clasificaciones de la concentración de muestras dentro de hexágonos. Les estoy mostrando exactamente la misma zona, pero ahora concentrada en hexágonos, a lo que le llamamos la estratificación de áreas con mayor concentración de personas. Y generamos herramientas en donde podemos hablar en términos cualitativos. Si bien tenemos una muestra significativa de los patrones de concentración de personas aquí, no resulta, como decía, útil como herramienta para identificar en dónde puedo seleccionar en este filtro, en dónde están las zonas con alto, muy alto concentración de personas. Y para quienes conocen esta zona, pueden observar que la mayor concentración evidentemente está en el periférico, por la movilidad. Muchas veces eh, yo tuve la duda en la Ciudad de México de por qué ponían puntos de acceso a Internet sobre las avenidas. La verdad es que no me parecía algo tan acertado. Sin embargo, en alguna ocasión tuve la necesidad de conectarme a un punto de acceso de Internet gratuito porque había acabado mi paquete de datos y justo pude tener comunicación sobre Avenida Insurgentes porque a cierta distancia se encontraban puntos de acceso a Internet que se iban conectando de manera automática. Imaginemos lo mismo por una persona que tiene la necesidad de no de ahorrar sus datos y conectarse en el Metrobús y ir chateando no en tiempo real, pero cada estación, por ejemplo, cada parada de estación de Metrobús. Entonces, eso es lo que nos refleja. Herramientas como estas que son eh, de acceso rápido, accionable, podemos tomar decisiones inmediatas y podemos también hablar de muy alta precisión. Pero esa es solo una variable en donde se encuentran la concentración de personas, pero también, como decía, podemos tener análisis de la concentración de negocios. Vean, aquí, por ejemplo, al aplicar el filtro de muy alto, podemos saber en dónde hay una alta concentración de negocios. Podemos también analizar la población residente. Y lo interesante de este tipo de análisis, de herramientas que desarrollamos, es que pueden eh, aplicarse los filtros de manera consecutiva, es decir, cumple con las zonas de mayor concentración de personas, con la mayor concentración de negocios, con la mayor concentración de algún punto de interés como hospitales, escuelas, etcétera. Eso nos permite, como decía, enfocar los recursos a zonas en donde el impacto esperado de mayor concurrencia de conexiones puede ser mucho más significativo. Y también priorizar etapa uno, etapa 2, etapa 3, dónde vamos a concentrar los recursos para esta implementación. Muy bien, hasta aquí estamos hablando en particular del dónde en conjunto con datos, del dónde de una manera ágil, de una manera eh, sencilla y con una herramienta que nos permite lograr eso. Pero ahora quiero llevarlo a una dimensión mayor. Tenemos los patrones de concentración de personas, tenemos el análisis rápido, accionable y preciso, pero recuerden que yo había mencionado dónde se encuentra la gente. Ahora vamos a la segunda parte de la expresión, en cualquier día y hora de la semana. Si nosotros tenemos el timestamp, este dato clave, no solo de latitud, longitud, donde se encuentra la movilidad o los patrones de concentración que reflejan a la concentración de personas, sino además sabemos la fecha y la hora, podemos hacer análisis en esta otra dimensión. ¿Por qué es relevante para este tipo de análisis? Es muy, muy importante porque
como sabemos, en algunos puntos es un acceso, en la mayor parte de las conexiones a Internet, son conexiones en Beserford con una limitación en tiempo de conexión, con una velocidad no necesariamente la mayor. Entonces, imaginemos que pudiéramos redireccionar capacidad, así como lo hacen los sistemas avanzados de comunicaciones móviles. Entonces, si en alguna determinada hora del día ya no es necesaria esa conectividad, ¿por qué no pensar en que podríamos redireccionarla? Eh, Veo por acá algunos mensajes. En cualquier momento, si consideras pertinente, Daniel, podemos hacer interrupción, para comentarlas. Y Enrique, gracias. Mira, tenemos un comentario, una pregunta del ingeniero Sí, Ignacio Beltrán, que nos dice, en el caso de ciudades, colocar muchos puntos de acceso parecería un despliegue de mucho recurso, tanto económico como de ancho de banda. ¿Se tiene el análisis del uso de la infraestructura? sí. Mira, Gracias. muchas gracias por la pregunta. Lo voy a dividir en dos aspectos. El primero es uno que estamos platicando aquí, que es la planificación. Y como lo decía al inicio, sí, el caso de la Ciudad de México es extraordinario. El caso de grandes ciudades como Nueva York y otras en el mundo es extraordinario porque se tienen tantos recursos que se pueden hacer despliegues de esa magnitud. Y qué bueno que existan. No digo que no. Ahora vámonos a la parte 2, a la parte en donde los recursos son limitados y que ya pasa de la planificación a la operación. Desde luego que quienes implementan estas redes tienen los datos tiempo real de concurrencia y de uso. Y esa es la confirmación de que los lugares que se eligieron para la implementación son los adecuados. Hemos estado haciendo análisis en ciudades eh, como ciudades de Centroamérica, etcétera, donde justo nosotros identificamos los puntos prioritarios y después se hace el match con los presupuestos. Al final, esto es un tema de planificación de recursos limitados. Entonces, que esos recursos limitados no sea por únicamente feeling, decir, pues en este parque, porque es el parque principal, porque fíjense que podemos decir, lo voy a llevar a este extremo, puedo decir en qué esquina del parque hay mayor concentración de personas y por ello debería de estar un punto de acceso en esa esquina. Entonces, en concreto, para responderlo es sí, sí parece excesivo cuando vemos esa cantidad, pero yo creo que nunca el acceso a Internet sería excesivo si las posibilidades de cada proyecto lo permiten. Y por supuesto que quienes ya lo operan, pues van justamente tomando feedback y ver si alguna zona es, no fue elegida como óptima, pues a lo mejor reubicar esa capacidad, ese dispositivo a otro lugar, o bien disminuir la capacidad de concurrencia. Típicamente en la Ciudad de México estaba viendo, por tener un ejemplo, concurrencias de 30, 40 personas simultáneas en un punto durante un periodo de unos cuantos minutos, 10, 20 minutos de conexión. Entonces, ese es un tema operativo. Espero haber respondido de manera general la pregunta. ¿Alguna otra, Gracias. Daniel, por favor? Gracias, Enrique. Mira, yo para complementar un poquito esta Sí, pregunta, por favor. yo te preguntaría, en estos análisis que ustedes hacen y toda la información que nos estás presentando, estos análisis nos permitirían de alguna manera optimizar el uso de la infraestructura que ya existe e identificar que se requiere más infraestructura para poder cubrirlo. Por supuesto. Mira, cuando inyectamos información eh, a los hexágonos, aquí les estoy dando información, un ejemplo de información que no es operativa. Ahora imagínate que sobre esta misma base de hexágonos tuviéramos la concurrencia, tuviéramos los datos de quienes se conectan, la cantidad de conexiones y pudiéramos ir haciendo ajustes para poder, como decía, redireccionar infraestructura o demás, o poner infraestructura existente. Por ejemplo, voy a dar el caso donde típicamente zonas rurales. Estamos ahorita como una zona urbana, suburbana, pero en una zona rural en donde se conecta un sitio de la red compartida de CFET y T, que a su vez
conecta o le brinda conexión hacia un acceso a Internet, pudiéramos mapear el área de servicio de ese sitio y entonces identificar en dónde están los puntos prioritarios. Y de esa manera optimizar la infraestructura para maximizar justamente el impacto. Eh, Muy bien, muchas gracias. Aquí hay otro comentario del ingeniero Ignacio Beltrán, también dice cómo disgregar quién lo utiliza, quiénes tienen paquetes de datos y quiénes no tienen paquetes. En teoría, el Wi-Fi gratuito está dirigido a personas sin acceso a paquetes de datos. sí, sí, Ignacio, la verdad es que pues es el objetivo, pero un acceso universal no debe de discriminar, ¿no? Y como te decía, yo tengo un paquete de datos y tuve la necesidad, he tenido la necesidad más de una vez, ¿no? Entonces, creo que la racionalización a través de estas políticas de uso de velocidad y tiempo limitado, pues es la forma de administrarlo de la mejor manera, de gestionar esa capacidad limitada. Pero definitivamente uno de los principios fundamentales actualmente de la reducción de brecha o de un servicio significativo es que sea universal. Entonces, limitarlo, primero, es bastante complejo, ¿no? Porque requiere de información que ya cae en el lado confidencial. Entonces, en realidad, yo creo que donde se tiene que trabajar más es en esa gestión de uso. Me he conectado en zonas eh, como Nueva York, decía, pero a la vez también me he conectado en zonas muy precarias en algunas ciudades en Cuba. Y la verdad es que el acceso público es increíble cuando tienes esa necesidad. Voy a continuar. Entonces Sí, decía, gracias. Adelante. muchas gracias por las preguntas. Eh, Decía que habíamos visto un análisis del dónde. Ahora vamos a ver la posibilidad de estos análisis, cómo gracias a la información nos pueden decir cuándo. Eh, en ese cuándo, vean estas imágenes de lo que le llamamos patrones de concentración o movilidad. Y ahora tenemos una dimensión extra. Tenemos en dónde se concentra la gente, por ejemplo, aquí en la ciudad de Morelia, pero además podemos discriminar con una herramienta como esto es Power BI y podemos seleccionar en dónde hay muy alta concentración, alta, media y baja, no están en orden alfabético, pero es muy alta concentración, alta, media y baja. Y además podemos decir en qué horas y en qué días de la semana. Entonces, simplemente al dar clic, podemos identificar si nos interesa, por ejemplo, estos patrones en donde en cierta zona de una ciudad o en cierta zona turística durante determinadas horas del día. Imaginemos Palenque, Chichén Itzá, donde a lo mejor sí esa capacidad tiene que ser maximizada en ciertas horas del día durante el fin de semana. Pero después, durante la hora del cierre del parque o de la zona arqueológica, podría mantenerse por temas de seguridad, otro aspecto importante, el mantener una capacidad mínima, pero a lo mejor ya no es necesario tener esa capacidad y redireccionarla. A eso me refería cuando de manera lógica, desde las capacidades que tiene una red de telecomunicaciones, podría redireccionarse a otros puntos de acceso a Internet que en otra hora, en otro día de la semana, pudiera ser de mayor beneficio para la sociedad. Aquí simplemente algunos ejemplos. En muy alta, aquí está la concentración, muy particularmente al dar clic en este botón, vean el comportamiento, voy a regresar aquí este comportamiento total de Morelia, desde enero del 24, marzo del 24, es un pequeño análisis, cómo ha ido, primero, va creciendo la concentración de personas y esto tiene que ver también por la estacionalidad. Habría que hacer estudios no por mes, sino a lo mejor periodo de vacaciones, invierno. Imaginemos zonas muy, muy calientes como Mexicali,
en donde prácticamente no anda nadie a pie en la calle durante ciertas horas del día. Todos estos factores podemos irlos analizando para que finalmente podamos tomar las mejores decisiones. Aquí tenemos Morelia, tenemos un ejemplo de Pátzcuaro, si no me equivoco, Pátzcuaro también, y cómo podemos hacer análisis por hora para todo el día de la semana. Eh, entonces, en concreto, lo que quiero transferirles es que lo más importante en este momento es llegar a una colaboración muy importante entre quienes tienen la experiencia de implementación, uno, porque aquí no estamos viendo todavía los temas de en dónde es más factible ponerlo, en dónde hay internet, dónde no hay internet, a dónde conectarlo, del comportamiento del territorio como personas que son presidentes municipales y su equipo que conocen perfectamente el territorio de su municipio, con los datos y retroalimentar para tener en una misma herramienta información operativa y se puedan tomar las mejores decisiones de inicio en la planeación, pero también después una adecuación, un ajuste con el tiempo y llegar a esa determinación de decidir si se reubica una capacidad con todo y infraestructura o bien, como decía, se puede reubicar la capacidad de manera temporal sin reubicación de infraestructura, solamente con un manejo lógico de telecomunicaciones. Hasta aquí mi presentación, Luis Daniel. Aquí están mis datos de contacto. Quería hacerlo de manera muy breve, muy práctica para tener la oportunidad de escuchar un poco más de las preguntas o algunas dudas que pudieran tener en la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Muy, muy interesante, muy completa la información. Eh, Primordialmente, todo esto que nos presentaste es con la finalidad de identificar sitios o las mejores ubicaciones para continuar o para reforzar el programa de acceso a Internet para todos, que de alguna manera se está llevando a través del gobierno. Sin embargo, esta información también puede ser utilizada por los operadores, por los desarrolladores, por los operadores locales para en sus diseños de proyectos identificar a dónde pueden dirigirse de manera más precisa en sus despliegues, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Mira, eh, como decía al inicio, la metodología nos permite tener el poder de saber en dónde ocurre algo. Si hacemos, este fue un caso de uso en particular para priorizar las zonas en donde instalar puntos de acceso a Internet con ciertas variables y datos muy objetivos. Pero como bien dices, nuestros análisis son estudios de mercado para identificar en dónde hay cobertura, calidad y competencia de los usuarios existentes, donde un WISP de un ISP puede identificar nichos de mercado, donde puede ser más competitivo o menos competitivo, porque por cada uno de esos hexágonos o áreas básicas de análisis, nosotros a nivel nacional podemos determinar qué operador fijo y móvil da servicio, qué calidad en términos de cobertura, en términos de downlink, uplink, throughput y latencia, jitter, no solamente el número de operadores, sino el nombre de operadores que tengan ASN. Y podemos tener todos estos datos de manera objetiva, neutral, porque los datos provienen directamente de mediciones de los usuarios a nivel nacional, con análisis muy amplios, no solamente en periodos de tiempo, tenemos datos. Hemos hecho análisis desde el 2019, 18-19 en México. Entonces, tenemos un histórico increíble de datos, sino también en términos de mediciones y cada vez más se está resolviendo este tema de tener suficientes muestras, que sea una muestra significativa en zonas rurales. Entonces, sí, no duden en contactarnos. Tenemos análisis muy detallados de la conectividad de México. Trabajamos con instituciones de gobierno, con gobiernos locales, también para hacer estrategias digitales, etcétera, basados en datos. Nuestro expertise, para concluir, es la aplicación de la ciencia de datos a telecomunicaciones y muy en particular
a la conectividad digital. Daniel. Gracias, Enrique. Oye, ¿qué información o qué necesita un operador local, un desarrollador? ¿Qué información necesitaría eh, integrar para poder contar con esta información? ¿Qué necesitarían presentarte o compartirte para que puedan tener acceso o utilizar esta herramienta? Hacemos análisis muy particulares y con un enfoque en confidencialidad de la información muy alto, porque si bien todos los análisis genéricos que hacemos de conectividad, eh, podemos tener acceso a algunos de ellos de manera pública, eh, los análisis específicos donde ya se encuentra el detalle de qué operador, qué velocidad, etcétera, o velocidad por operador, son casos de uso ya muy particulares y proyectos específicos para operadores. ¿Y por qué resalto mucho la confidencialidad? Porque como me dices, ¿qué información necesitan ellos compartirnos? Nos necesitan compartir para hacer estrategias para un WIS, para un operador particular. eh, en dónde está su infraestructura, cuál es su objetivo de mercado, en dónde quiere tener una expansión. Hoy se encuentra en 5 municipios en una zona del país, cómo quiere crecer hacia otra zona. Entonces, por ello es que nosotros tenemos un enfoque muy, muy especial en conservar la confidencialidad al máximo de esos datos. Cualquiera que esté interesado en este tipo de servicios, que quiera recibir más detalles, aquí escaneando el QR están mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, nuestra página en internet. Daniel. Excelente, muy bien, Enrique, muchas gracias. Creo que está muy claro. No tenemos ahorita más comentarios. Yo les voy a compartir también por aquí mi correo electrónico por si posterior a la reunión tuvieran algún comentario, alguna información adicional que quisieran tener, me lo pueden hacer llegar y con mucho gusto lo circulamos a Enrique o a nuestros colegas de FTS Group para que les puedan dar respuesta. Eh, y bueno, creo que ha sido una sesión muy interesante, muy concreta, con información que realmente estoy seguro que va a generar más solicitud de información, ¿no? Yo quiero agradecerte, Enrique, por esto que nos has compartido, por toda esta información y pues esperar a que nos hagan llegar por aquí algún comentario adicional que lo haremos llegar en su momento. Y también me voy a permitir hacer un pequeño anuncio. Les voy a compartir aquí la liga para el canal de YouTube en donde pueden encontrar todos los talleres Súper. que se han impartido a lo largo del tiempo. Y esta sesión, este taller lo vamos a tener disponible en la página que les estoy compartiendo, seguramente a partir de al finales de la siguiente semana, donde van a poder ver esta sesión y ya en este momento todas las que se han impartido a lo largo del tiempo. Y bueno, pues Enrique, estamos llegando al final de la presentación. No sé si quieres hacer un comentario final para que podamos terminar. Claro, claro. Adelante. Reiterar nuestra disponibilidad. La verdad es que, como sabemos, el tema de brecha digital, hoy abordamos un tema muy en particular, la brecha por asequibilidad principalmente. Pero es un problema multifactorial, en donde diversos actores tenemos que participar y colaborar para que podamos tener cada vez una sociedad más conectada, particularmente en nuestro país. Tenemos muchas iniciativas de orden federal, estatal, local. Tenemos a muchos actores en las asociaciones como WISP, como ATIM, etcétera. Y creo que a lo que yo más exhorto es a que tengamos colaboración para que podamos utilizar, maximizar los datos y complementar para que nuestra sociedad en México cada vez esté no solo conectada, sino buscando esta idea de una conectividad significativa.
y que todos puedan aprovechar de todas las posibilidades digitales en nuestro país. Muchas gracias nuevamente, Luis, Daniel. Gracias a todos por su atención y quedo a la orden por cualquier duda o comentario. Hasta luego. Te agradezco mucho, Enrique, muchas gracias por todo esto y seguramente estaremos en contacto y seguiremos en el camino porque finalmente tú tienes esa misma intención de todos los que estamos participando en el ecosistema de las telecomunicaciones, que es generar comunicación para todos y que tengamos ese acceso de la mejor manera, no nada más, como bien dices, con estar conectados, sino estar bien conectados, ¿no? Así es. Y bueno, pues Gracias. agradecerles a Enrique, muchas gracias, a FTS Group por su aportación y a todos nuestros asistentes, reiterarles el agradecimiento por el tiempo y el espacio que nos comparten al participar en estas sesiones. Si ustedes nos acompañan, tenemos talleres y pues nada más desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana.